Saludos, estoy aquí con Alberto Vázquez, que entre otras cosas es el guionista y el director de Unicorn Wars, que está desde el viernes pasado en la cartelera española y próximamente en otros países, por suerte. Felicidades, Alberto, por la buenísima acogida que ha tenido la película entre crítica, público, festivales. Imagino que estarás contento. Hola Ray, pues sí, muchas gracias a ti por pensar en esta entrevista y bueno, sí que estoy contento con el resultado de la película y cómo está yendo y bueno, contento, sí. Estupendo, me alegro. La primera cuestión que me interesa mucho es saber, en el caso concreto de esta película, o quizá es en general en tu proceso creativo, ¿empiezas con una hoja en blanco escribiendo o empiezas haciendo bocetos o es un proyecto, es un proceso paralelo? Pues es un proceso paralelo y en el que se mezclan muchas cosas, porque bueno, yo soy dibujante, vengo del mundo del cómic y de la ilustración. Y el dibujo, pues es un lenguaje, es como una manera de pensar. Eh, para mí, saber dibujar es como hablar varios idiomas, ¿no? Porque es un lenguaje universal y tú puedes, pues, conectar con cualquier persona del mundo, ¿no? O sea, es decir, con un japonés o con un alemán, ¿no? Entonces, bueno, al principio sí que era cierto que mis primeros dos cortometrajes, incluso en Psiconautas, como ya venía de un cómic y todo, pues ya tienes un punto de partida fuerte y después también pues piensas muchas cosas nuevas mientras vas dibujando en tu cuaderno y tomando notas. Sí que es cierto que con el paso del tiempo, al entrar un poco en esto de la industria de la animación y a trabajar con productores, televisiones, etcétera, pues tienes que hacer un guión, por lo que se llama el guión cinematográfico, ¿no? Esa manera de escritura tan de imágenes, tan concisa, ¿no? Que tiene sus propias normas. Entonces, un poco de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta película, en Unicorn World, pues partíamos de una historia corta de cómics que hice en el año 2009, después en el 2013 se hizo un cortometraje, Sangre de Unicornio, que fue un poco la raíz de todo esto, y ya luego en 2016 empecé a escribir este guión prácticamente de una manera cinematográfica en el sentido de, bueno, pues delante del ordenador y escribiendo, ¿no? Sí que no he trabajado como en otros proyectos tanto desde el dibujo. Bueno, pero al final, respondiendo a tu pregunta, es una mezcla muy transversal de un montón de cosas ya hechas, de procesos intermedios como un cortometraje, de dibujos y de escritura normal. Y otra cuestión que también me despierta mucho la curiosidad y es que, por ejemplo, desde el momento en que tú escribes el guión de esta película, luego, sin embargo, te embarcas en el proyecto de Homeless Home, que imagino que fue bastante, necesitó bastante de tu implicación y durante mucho tiempo. ¿Cómo haces para compaginar dos proyectos y sobre todo, una vez ya empieza la producción de Unicorn Wars, cómo haces para reenamorarte del proyecto y volver a querer dedicar tanto tiempo y energía a otro proyecto? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Uno es que un largometraje de animación para adultos como es Unicorn Wars no es fácil de financiar. Entonces, no te sale la financiación a la primera y cuando y como quieres, ¿no? Eh, pues eso, las películas se hacen como se pueden, no como se quieren, ¿no? Y a veces hay unos tiempos de espera que están ahí, ¿no? Y yo mientras, pues sigo haciendo mis cosillas, ¿no? Es decir, pues hago mis ilustraciones, mis libros, tal, y en este caso tenía la ilusión de hacer el corto Homeless Home, que, bueno, tenía muchas ganas, era una idea que ya desde hace tiempo dándole vueltas, ya había escrito, había dibujado, empezado a dibujar, y nada, pues nos pusimos a hacer el corto. Para mí esto es un arte, pero también es mi profesión. Es decir, yo vivo de esto, le dedico mis 8 horas al día, o a veces más, a veces menos, ¿no? Como cualquier otra profesión. Entonces, cuando no tengo trabajo en un proceso, ¿no? Por ejemplo, Unicorn Wars queda un poco en espera, pues nos podemos hacer este cortometraje, ¿sabes? O sea, a ver, soy una persona que me gusta además tener como muchos proyectos guardados, ¿sabes? Tengo proyectos guardados para un futuro, ideas. Le tengo como un pánico a quedarme sin ideas, ¿no? Entonces, cuando las tengo, las anoto y ahí quedan, ¿no? Y las voy trabajando poco a poco, cuando tengo tiempos libres.
Justamente has mencionado que fue difícil, y no me extraña, financiar el largometraje, pero qué sabes que fue lo más difícil o qué reticencias había en general en el mercado para financiar una película que es del todo inusual? Sí, bueno, yo creo que en general nos ocurre a todos los que nos dedicamos a una animación que no sea infantil. Es decir, no solo a Unicorn Wars, sino hay un montón de proyectos todos los años que no salen o que tardan muchísimo en financiarse. Y a lo mejor son otro tipo de proyectos que aunque pudiesen parecer un poquito más comerciales o lo que sea, también les cuesta. O sea, aquí es complicado, ¿no? Por el tipo de estructura que tenemos de mercado, de producir productos solo españoles, ¿no? Necesitas coproducir ya sabes que la animación es más cara. La animación son varios años de proceso, ¿no? 2 años de producción no te los quita nadie, ¿no? Mientras que un cine de ficción pues lo hacen en un mes. Entonces, nuestros presupuestos se disparan, ¿no? Nosotros nos parecemos más, por así decirlo, a un estudio de videojuegos en la forma de crear que no a una película de ficción o un documental, ¿no? Nosotros necesitamos equipos grandes, varias oficinas, tienen que ser coproducciones, ya no solo coproducciones internacionales, sino coproducciones nacionales, ¿no? En plan, nosotros somos pues Galicia con País Vasco, pero otras películas tienen Valencia, Cataluña y Andalucía, y así es, ¿no? Y cuesta poner de acuerdo los calendarios, cuesta que las ayudas salgan, cuesta que haya inversión privada, cuesta que los productores y los directores y los guionistas se entiendan y cuesta que todo encaje bien. Comprendo. Imagino, eso sí, que después de Psiconautas, ¿esta sería un pelín más fácil de financiar o de ningún modo? Sí, yo creo que sí, que todo ayuda, evidentemente, ¿sabes? Tener un historial de otras pelis cortas y largas y también las productoras, su propio historial, todo ayuda, todo ayuda. Y además conoces ya más el medio y los procesos, ¿no? Y el equipo con el que trabajas. Mucha gente del equipo de Psiconautas trabajó en Unicorn Wars, con lo cual, pues ya va todo más. Sí que ha sido un poco menos traumático que Psiconautas, pero aún así ha sido complicado. Sí, Recuerdo muy bien que Iván Miñambres, cuando coincidí con él en Cartoon Movie este año, sí. se le notaba muy satisfecho porque él decía que habíais hecho la película que queríais hacer, Mm. que es algo que muchos cineastas mencionan como el indicador de que la película es, desde un punto de vista artístico, un éxito. Pero no es lo mismo que lo diga un productor que lo diga el director. Me gustaría saber hasta qué punto es así para ti. Es decir, ¿tú Sí, estás sí, satisfecho con el resultado? yo estoy satisfecho con el resultado y sí que es cierto que hicimos la película que queríamos hacer, ¿no? Luego hay otras cosas como, uy, hubiese mejorado a posteriori, que siempre es más fácil, ¿no? A posteriori cuando una película está hecha y cuando tal, ¿no? Dices, uy, hubiese mejorado esto, ay, pues igual en esta parte no tuve que ir por aquí, o tal, ¿no? O esta parte podía ser de otra manera, o esto igual sobraba y había que añadir en otro lado cosas. Bueno, lo que es la creación y la creatividad, ¿no? Es lo que te digo. Las películas se hacen como puedes en ese momento, con la mejor de las intenciones. Y sí que es cierto que esta película tiene una cosa buena, que no tiene censuras, ni por mi parte ni por parte de nadie, de los productores ni del equipo artístico. No, es una película como bastante salvaje en ese sentido y eso sí que es algo que me gusta. Me alegro que estés satisfecho. Y no me extraña, en vista del resultado. Después de haber acompañado ya la película en varios festivales y varios de ellos muy importantes y varios de ellos especializados en animación, Mm. ¿qué de las reacciones del público, qué te ha sorprendido más a ti? O que te dejo elegir la pregunta, ¿qué sorprende más al público que te hayan dicho de la película? Bueno, no suelo hablar yo mucho con el público ni nada, ¿no? Eh, pero sí que he leído cosas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Desde críticas a opiniones o lo que sea, ¿no? Y bueno, me sorprende que la gente se sorprenda tanto por una película a mí, de animación que es algo violenta. Es decir,
me llama la atención unas reacciones como muy polarizadas, ¿no? O muy exageradas, ¿no? De una película ultraviolenta, muy salvaje y tal, ¿no? Yo no la veo tanto. Sí, a ver, es una película bélica, evidentemente, ¿no? Yo creo que lo que más me llama la atención es que muchísima gente no se espera lo que va a ver. Mucha gente cree que va a haber una película de humor o de una película así un poco irreverente, con un lenguaje, yo qué sé, pues como una comedia rara o algo así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la película puede empezar como comedia, pero rápidamente se pone una historia como muy triste y luego básicamente va un poco hacia el terror casi, ¿no? Entonces mucha gente se queda un poco planchada con esta mezcla de tonos, porque mucha gente pues, no se lo esperaba, o no vio Psiconautas, o no conoce los cortos, entonces llega esta película como nueva y les impacta mucho, ¿no? Por lo general para bueno, sí que veo que la gente está más abierta de lo que yo pensaba, ¿no? Sobre todo hay un público joven que consume anime, animación japonesa, que sí que está quizás un poco más acostumbrada a esta animación para adultos como violenta. Y bueno, nada, pues eso es lo que me llama un poco la atención, que el impacto que ha creado así en la gente. Esta película se estrenará en Francia, de hecho, dentro de poco, si no me equivoco, y en Estados Unidos y otros mercados donde seguramente funcione muy bien. De hecho, en Francia ya Psiconautas tuvo bastante buen recorrido y doy por hecho que Unicorn Wars más todavía. Pero en España, en cambio, el resultado, por lo menos del primer fin de semana, para mí es decepcionante. No en el sentido de que es una película que merecería más oportunidades de estar en más cines, de tener más visibilidad. Y eso no, por supuesto, no se le puede reprochar nada al equipo de distribución, sino a cómo está el mercado, y más después del COVID. Pero cómo te hace eso sentir, el hecho de tantos años de trabajo y ver que aún hay ese prejuicio entre tantos espectadores a la animación por adultos? Bueno, yo creo que más que de los espectadores es de la propia programación, es decir, de los cines, Mm. ¿no? Pues tenemos películas repetidas, con Sí. salas repetidas y horarios repetidos, y luego la tuya te la ponen a las 12 de la mañana un día, ¿no? O a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea tanto problema del espectador, sino como del sector de las salas y de cómo se lleva la distribución. Nadie puede competir contra las grandes empresas. Y bueno, lo de siempre, ¿sabes? Que unos pocos se comen todo, ¿no? Todo el pastel y el tema comercial, pues es lo que es y ya está, ¿no? Yo ahí como director poco puedo hacer. Le ocurren a todas las películas de cine de autor españolas, también, Sí, 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 ¿sabes? sí. Películas que quiero ir a ver que están una semana en cartel y adiós, muy buenas, de ficción, ¿eh? No solo, pues más difícil todavía lo tenemos los de animación. Aún es más complicado que lo tenemos que los de ficción, ¿no? Entonces, si solo me ocurriese a mí, pues diría, pues tal, pero como nos ocurre a todos, es como, es un poco triste, es un poco, eh, sí que me duele un poco en el sentido de decir, jo, tanto trabajo, tantos años trabajando y luego sale una semana o 2 semanas ahí en horario malo y tal. Pero bueno, hoy en día pues las películas tienen otros canales, ¿no? Como puede ser los festivales y el streaming, las plataformas de streaming que le dan una vida mucho más... lo puede llegar a ver mucha gente, ¿no? Y al final a mí es lo que me interesa, que lo vea mucha gente. Preferiría que lo viese en el cine, pero como esto no está ocurriendo, pues la pueden ver en sus casas o en festivales. Sí, por supuesto. No Menos queda mal, otra. de verdad. Sí, Tendrá mucho más recorrido más allá de los cines, por suerte. sí. Eh, Unas dos últimas preguntas y ya te dejo, que comprendo que estás No, cansado no. después de tanto viaje promocional. Eh, Sangre de Unicornio y Bird Boy han tenido ampliación de su universo en largometraje. Solo por curiosidad, ¿podemos esperar algún tipo de ampliación de los universos de Decorado o de Homeless Home? Es decir, ¿te atrae la idea? Sí me atrae en el sentido de que al final, a ver, los cortometrajes tienen sentido en sí mismo, ¿no? Y más en el sector de la animación, donde el cortometraje es el formato adecuado para la animación. Es decir, hay un montón de cortometrajistas que solo hacen carrera en cortometraje, no todas las historias
valen para ser expandidas, ni es el interés de ello, ¿no? En mi caso sí que me interesa porque, bueno, trabajo con mundos así muy de fantasía, muy mini universos, ¿no? Cada cortometraje o cada cómic que he hecho. Y siempre que me pongo a hacer pues un corto, porque se me queda un poco a veces como, digo, una vez tengo formado el universo y tengo estos personajes que son tan atractivos, me dan ganas de expandirlo, ¿no? Y por qué no, ¿sabes? Con Psiconautas funcionó, con Unicorn Wars también, y también es una manera de que el paso del tiempo, aposentar las ideas y los personajes también ayuda a conseguir una mejor financiación, porque claro, ya tienes una película pequeña, un corto que ha funcionado bien y que ayuda. Y bueno, mis trabajos suelen ser bastante corales. Hay muchos personajes y todo. Y por eso siempre me da la sensación que puedo indagar más y sacar más brillo a esas historias, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues mucho ánimo si ese es el caso. Y en Sí. relación con esto, en lo que respecta estrictamente a la animación, que no puedas, imagino, contar mucho, ¿tienes en mente qué será lo próximo? Es decir, por Sí, ejemplo, si será sí, largometraje corto, si será una historia sí, sí, original. sí, 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 no, 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 tengo interés en realizar otro largometraje, que ahora mismo no puedo hablar de él, pero pronto sabréis cosas. Y sí, yo quiero seguir haciendo películas, largos y cortos, mientras tenga energía y fuerza y creatividad para hacerlo. Como te decía antes, es un arte, es una cosa que me encanta, que tal, que puedo hablar de muchas cosas, pero también es de lo que vivo, ¿no? Entonces yo me lo tomo así, ¿sabes? Como una profesión Bueno, y una de las más bonitas que hay en el mundo. preciosa. Pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer charlar contigo. Pues nada, Muchísimo ánimo con la promoción de Unicorn Wars. Espero que haya muchos más festivales porque será buena señal y, y que vaya muy bien y que vaya pues muy bien también el siguiente proyecto. muchísimas gracias, Ray, y para lo que quieras, pues seguimos hablando y muchas gracias por tu página web, muy necesaria. Vale. Muchas gracias.